La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la Amén, que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les saludamos en esta hora de la tarde para la gloria del Señor. Amén, siendo ya las 4:04, damos comienzo a su programa radial Doctrina Apostólica, aquí en la 1380 AM, ya para la gloria del Señor, en su radio Plenitud. Amén, así que Dios les bendiga enormemente. Quiero enviarle un cariñoso y especial saludo a mi esposa, ya que en esta ocasión no nos pudo acompañar, así que le envío un saludo con mucho amor en Cristo y naturalmente con mucho amor como esposo, hermano, porque es importante la mujer de Dios, hermano, al lado de un varón de Dios, de un cristiano, de un creyente. Ya para mí, hermano, es hermano, una bendición mi esposa. Y mayormente, hermano, cuando andamos en las cosas del Señor. Amén. Así que le envío un saludo, pero gigante. Hermano, le extrañamos mucho, pero por motivo de fuerza mayor no pudo estar con nosotros acá en esta hora. Así que Dios le bendiga mucho a ella en el amor del Señor y en el amor también como esposa. Amén. Y bueno, quiero saludar
a todos y cada uno de ustedes que están ahí en sintonía, hermano, en las diversas plataformas de la Radio Plenitud, y mayoritariamente, hermano, la gente que escucha por la 1380 AM. Ya Dios les bendiga, hermano. Esperamos tener un tiempo de mucha edificación, hermano, que tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra del Señor. Es relevante el Evangelio y esa es una de las características, hermano, que se distinguieron dentro del movimiento puritano. Ya los puritanos allá en Inglaterra, en el siglo XVII, entendieron que el Evangelio no solamente era para estar en el culto, no solamente era para predicarlo desde un púlpito, sino que era importantísimo, hermano, que el Evangelio permeara la sociedad, que influyera la sociedad. Amén. Entonces, la palabra de Dios debemos llevarla más allá del culto. Así, por ejemplo, lo entendió un gran pensador, un gran catedrático de la Universidad de Oxford, hermano John Owen, ya un parlamentario, hermano, un teólogo, un pensador, hermano, reformado, que, hermano, fue uno de los rectores de la Universidad de Oxford y fue evangélico, hermano, y él trató de influir, hermano, utilizando la Biblia, trató de influir en la sociedad. Así que usted no mire menos, hermano, la palabra que está en sus manos, porque la palabra de Dios, hermano, ha causado las más grandes reformas de la historia. No solamente la reforma del siglo XVI, sino que, por ejemplo, también en el Imperio Romano, siglo I, siglo II, hermano, hasta el siglo III era muy común la práctica del aborto. ¿Y sabe quién en específico era abortado? Era la mujer. Ya cuando nacían muchas mujeres en una familia romana, la mujer, hermano, decidía abortar a ese bebé que era mujer, hermano, nacía. Y si era mujer, hermano, digamos que trataban, hermano, de tirarlo, por ejemplo, a algunos acueductos. Imagínense, hermano, un recién nacido a un acueducto, hermano, y lo dejaban morir allí y nadie se escandalizaba. Pero cuando comenzó a haber ese cambio mental, cuando la gente comenzó a entender que la Biblia tiene un poder tremendo, hermano, y que la Biblia cambia vidas, y muchos cristianos comenzaron a llegar a lugares de poder, hermano, de autoridad social, civil, y comenzó a haber un cambio en aquello. Ya era muy común la práctica de la pedofilia en el siglo I, II y III, que, digamos, el nombre pedofilia es un nombre técnico, porque en realidad tenemos que hablar de abusadores de menores. Ya es el término que tendría que utilizarse, pero lamentablemente, por no ser tan viscerales, tan duros, tan directos, se van ocupando eufemismos. ¿Ya qué significa eufemismo? Un eufemismo es usar una palabra sustituyendo a otra que es demasiado fuerte. Ya eso es eufemismo. Entonces, la verdad, hermanos, que son abusadores de niños, los pedófilos. Y en los primeros siglos, hermano, la pedofilia en el Imperio Romano, no entre los judíos, en el Imperio Romano era una práctica habitual. Era muy común, hermano, que los filósofos, que esta gente que levantaba escuelas de pensamiento, le entregaran educación a la gente de escasos recursos, a cambio, hermano, de favores, entre comillas, favores sexuales. Una cuestión totalmente aberrante, hermano, satánico total. Entonces, hermano, bueno, aquí también hubo un caso muy conocido, hermano, de este empresario, hermano Spinac, que el tipo tenía todo un prostíbulo, hermano, levantado en su empresa, hermano, y donde habían menores de edad, una cuestión totalmente satánica, aberrante. Porque esas cosas comenzaron a cambiar en el Imperio Romano, comenzaron a cambiar, ¿sabe por qué? Porque hubo una influencia de la palabra de Dios, ¿ya? Así que, hermano, tomemos en consideración las Escrituras, tomemos en consideración la palabra de Dios, porque la palabra de Dios reforma vidas, hermano, colectividades, y también puede causar cambios en las sociedades, ¿ya? Por eso que amamos la palabra, por eso que dependemos de la palabra, por eso anhelamos que la palabra, hermano, esté presente en todo lugar, en todo contexto, en toda situación. Muy conocido el caso, hermano, de este gran jurista, hermano, Tertuliano.
Tertuliano, hermano, fue un juez, hermano, fue una persona que pertenecía a la corte romana, hermano, y el varón se convirtió, y hubo un cambio. Hubo un cambio, hermano, en su manera de pensar, porque la palabra provoca ese cambio en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de encaminarte. Por eso es algo que muchos evangélicos no cambian. ¿Por qué? Porque la palabra no ha provocado ese influjo, esa influencia en sus vidas. Ya, si de repente tomáramos más en serio la Biblia, si con más regularidad leyésemos la palabra, experimentaríamos esas reformas personales, individuales, para luego generar cambios colectivos y cambios nacionales, ¿ya? Así que tremendo, hermano, amar la palabra del Señor y, hermano, a practicarla naturalmente. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a leer unos saludos aquí antes de ir a la oración. Nuestro hermano Iván nos dice: buenas tardes, mi hermano Richard. Que el Señor le use grandemente con gracia y poder de lo alto. Gracias, mi amadísimo hermano Iván. Nuestro hermano Jonathan nos dice: sea bendecida su vida, amado hermano Richard, y Dios le use grandemente. Gracias, mi estimadísimo hermano Jonathan. Oiga, también me estaba acordando, hermano, de que ayer, hermano, para la gloria del Señor, hicimos una nueva compra, hermano, para la biblioteca de nuestra iglesia, ¿ya? Porque creemos, hermano, que es importante la educación, primeramente cristiana, indudablemente, y también, hermano, creemos que los hermanos tienen que desarrollarse socialmente. Pero lo primero es la palabra y lo que tiene que ver con la palabra. Entonces, ayer compramos, hermano, 22 libros acerca de grandes hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado en la historia. Ya un William Carey, hermano, un Adoniram Hudson, un Hudson Taylor, hermano, bueno, y así un C.S. Lewis y diferentes personas que han sido impactadas por Dios, y ellos con su ministerio, con su vida, con su vocación, han causado un cambio en la sociedad. Por ejemplo, uno de los ejemplares que compramos son puras biografías muy breves, hermano, de unas 180 páginas de lectura rápida, hermano, y uno trata acerca de C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un ateo, hermano, inglés, hermano, y resulta, hermano, que este varón era un ateo inglés y que era, hermano, profesor catedrático de literatura. Era un ateo, hermano, acérrimo, anticristiano, y resulta que se convirtió leyendo el Nuevo Testamento. ¡Qué maravilla, hermano! Así que es una biografía tremenda y estamos contentos, hermano, porque, hermano, resulta que esos libros van a quedar para el uso de la comunidad nuestra, de la congregación nuestra ahí en Santa Elena 520. Por ejemplo, si una persona que no es de nuestra iglesia va allá y quiere llevar un libro, no puede, porque es para la comunidad, digamos, nuestra, y digamos que los hermanos que quieran leer van a tener un plazo de 10 días para leer el ejemplar, ¿ya? Así que quería contarles esa tremenda bendición. Hermanos, ya tenemos varios libros de teología, diferentes traducciones de la Biblia. Así que estamos contentos, hermano. Es un trabajo a largo plazo construir una biblioteca, hermano, pero esperamos en el Señor que eso vaya creciendo. Ya, así que si usted en algún momento quiere bendecir la obra de Dios de allá de Santa Elena 520 y tiene algún ejemplar de algún libro que sea bueno, interesante, en un buen estado, comuníquese conmigo, hermano, para que haga llegar esa bendición para nuestra biblioteca, hermano, congregacional, para la gloria del Señor. ¡Qué bendición! Ya, vamos a ir entonces a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle muchas gracias por haberme dado y darme la oportunidad de estar acá en la radio, Señor. Gracias, Padre, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias, Padre, por extender su mano de bondad. Ahora yo le quiero pedir, mi Dios, que usted por misericordia, a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, de mis faltas, de mis pecados, mi Señor, úseme con la única finalidad que el Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea exaltado.
Padre, bendiga a mis hermanos, edifíquelos por la temática que se está abordando, mi Señor. Y consagramos este programa radial Doctrina Apostólica a su perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cantaré a ti, Señor, en el lugar santo te he visto, Señor. Amén, ya estamos de regreso, qué bendición. Aquí me saluda mi esposa y me dice: hola, mi amado esposo, que el Señor te use para la gloria de Dios. Un saludo para cada uno de mis hermanos de la congregación y a los auditores. Amén, 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 amén. Amén, qué bendición. Así que un abrazo para mi esposa. Y también, hermano, nos adherimos al saludo para nuestro hermano de la congregación, que también ayer compramos una especie de 3 sitiales también para la iglesia, más pequeño, hermano, pero hermosos, hermosos, hermosos. Así que estamos también contentísimos con esa bendición. Y, hermano, que el Señor bendiga a todos los que están en sintonía para la gloria del Señor. Nuestro hermano Gabriel también nos dice: muchas bendiciones, siervo de Dios. Muchas gracias, mi estimadísimo hermano Gabriel. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Ya, vamos a seguir entonces, hermano, con la historia, hermano, de la Reina Valera. ¿Ya? Vamos a seguir con la historia de la Reina Valera. Mire, yo tengo una cantidad de traducciones, hermano, pero, hermano, que realmente no la he contado. Pero tengo muchas traducciones, hermano, digamos, mayoritariamente en español, pero también tengo en inglés, tengo en francés. Hermano, tenía una en latín, hermano, y en español. La tuve y la obsequié. No sé si la persona que la recibió la habrá valorado, eso no lo sé. Pero se obsequió, hermano, aquello que era una maravilla, hermano, con los comentarios de los teólogos del segundo al sexto siglo. Tremendo, tremendo, hermano. Una obra de 3 volúmenes, hermano, gigante, que encontramos en una librería de antigüedades, ¿ya? Pero, hermano, yo tengo varias traducciones en español, hermano, digamos, paráfrasis, traducciones de equivalencia dinámica y traducciones de equivalencia formal, que es el método de traducción más fiel. ¿Quiénes tienen ese método? Por ejemplo, la Reina Valera, por supuesto, hasta la 1909 de manera estricta. Ya la Reina Valera 60, que también es buena, predomina el método de equivalencia formal, pero también se le da paso al método de equivalencia dinámica que desarrolló Eugenio Nida o que popularizó Eugenio Nida. ¿Ya? Así que, hermano, yo, hermano, me declaro, pero absolutamente adherente a la Reina Valera, hermano, como texto más próximo al original, ¿ya? Y en esta ocasión, hermano, vamos a hablar de la Reina Valera 1909. Ya no sé cuántos de ustedes tendrán una Reina Valera 1909, hermano, pero la Reina Valera 1909 es una de las traducciones más literales. Es cierto que tiene un lenguaje un poco complejo para entender, tiene muchos términos, digamos, en desuso, pero mire, es una bendición, hermano, que usted la tenga y la lea, porque todas esas palabras que usted desconoce, usted puede ir a un diccionario y puede ir y consultar esa palabra, ¿ya? Y luego ese término usted lo comienza a apropiar, hermano, en su forma de hablar. Ya es importante que nosotros podamos ampliar nuestro léxico, ¿ya? Ampliar nuestra manera de hablar, usar sinónimos, ¿ya? Por lo general vamos usando las mismas palabras y nos reducimos, hermano, en cuanto a nuestra manera de expresarnos. Hay una gran película, hermano, no sé si ustedes la habrán visto, pero es también un libro, hermano, que se llama La ladrona de libros. No sé si hay alguien, hermano, que la haya visto, que la haya, hermano, comprado, o si alguien se ha leído el libro, hermano, pero es una película, pero interesante. Hay parte en el final que realmente no es muy ortodoxo en el plano, digamos, teológico,
pero digamos, la enseñanza central es que hay una joven que quiere aprender, que quiere educarse. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta joven, hermano? Comenzó, hermano, a ir a una biblioteca y se robaba los libros, ¿ya? Se lo iba dejando no por querer hacer un negocio, sino que ya que era imposible acceder a la literatura en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella tomaba un libro y se lo llevaba. Entonces, mientras leía libros, ella, hermano, en el subterráneo de una casa había una pizarra gigante. Entonces, cada vez que ella leía algo que no sabía, ella ponía la palabra con tiza. Usted sabe que antes en el colegio también se usaban pizarra con tiza, y ella escribía allí, por ejemplo, una palabra que ella no conociera. Entonces la anotaba. Por ejemplo, narcisismo. Por ejemplo, fútil. Por ejemplo, escueto, ya términos que no se usan mucho, y digamos al final de la película, oiga, no quedaba espacio, hermano, en esa pizarra. Era una pizarra pero gigante, hermano, que digamos rodeaba todo el muro. Pero al cabo de la lectura de los libros de esta joven cada vez era más educada, cada vez era más culta, cada vez sabía más. ¿Por qué? Porque ella no dijo, chuta, leo esto y no lo entiendo, leo esto otro, no entiendo, mejor voy a dejar el libro, no entiendo nada, no. Sino que cada palabra que ella desconocía era un desafío para ella. Ya esto deberían practicarlo los predicadores, pero absolutamente. Los predicadores, los maestros de escuela dominical, los pastores, los líderes, hermano, para irse enriqueciendo, para tener un mayor conocimiento, hermano, en este caso de la palabra de Dios. Entonces la Reina Valera, hermano, 1909 le da esa instancia de conocer más, de tomar un cuaderno, hermano, de ir anotando las palabras. Entonces, despejando, digamos, un poco ese sentir, hermano, poco, digamos, poco comprometido con la educación cristiana, usted, hermano, va a tomar este desafío. Si tiene una Reina Valera 1909, tómela, léala, hermano. Y mire, yo en esta ocasión traigo este tesoro, hermano, que es el Nuevo Testamento interlineal, griego-español de César Vidal, ¿ya? ¿Cuál es la singularidad de este Nuevo Testamento interlineal griego-español? De que, hermano, tiene el texto en griego, digamos, en una fila, y abajo va traducido palabra por palabra al español, y al costado, hermano, trae la Reina Valera 1909. Una maravilla, hermano, tremenda. Ve, por ejemplo, ahí no sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo ahí está la frase en griego, y abajo está traducido palabra por palabra, y a un costado, para que usted compare, hermano, está la Reina Valera 1909. Abajo hay una nota a pie de página, donde algunas palabras de difícil traducción, hermano, Vidal le da una explicación a esa palabra. Entonces, una obra de César Vidal, hermano, tremenda, ¿ya? Un trabajo, hermano, verdaderamente monumental, hermano, y trae la 1909, ¿ya? Así que, hermano, vamos a hablar rápidamente, hermano, de la 1909. Vamos a decir lo siguiente, ya que fue una revisión que fue realizada, hermano, por un comité, es decir, por un grupo de personas, entre los que destacaban, hermano, dos personas. Ya el primero fue el hermano y teólogo, exegeta, erudito, traductor Juan Bautista Cabrera. Ya cuando usted tome una Reina Valera, si usted tiene una Reina Valera de 1909, en la primera página coloque Juan Bautista Cabrera, para que cuando alguien le pregunte, ¿pero quién hizo esta revisión? Uno de los líderes del comité se llamó Juan Bautista Cabrera, ¿ya? ¿Y quién es Juan Bautista Cabrera? Como le dije, teólogo, exegeta, traductor, etcétera, y fue, hermano, el español que tradujo, hermano, el himno Castillo Fuerte en nuestro Dios, ¿ya? ¿Se acuerdan, hermano, que está ese himno tan conocido, que creo que lo escribió Martín Lutero? Para ver si hay alguien que me confirma allí, hermano. Y resulta que Martín Lutero hizo este himno, y, hermano, este gran intelectual cristiano lo tradujo al español. ¡Qué tremendo, hermano! Y el segundo, hermano, erudito,
que tuvo la bendición, hermano, de participar en la revisión de la Reina Valera 1909 fue Cipriano Tornos. Ya fue Cipriano Tornos. Todos conocen la 1909 como la Biblia de la versión antigua. Ya siempre la gente dice la versión antigua, aunque hay muchas más antiguas. La 1865, la 1862, la 1602, la 1569, la Biblia, hermano, el Nuevo Testamento, hermano, de Encina, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, así que, bueno, ¿qué más podemos decir con respecto a esto? Que en el año 1862, Lorenzo Lucena hizo la Reina Valera 1862. Después esa versión tuvo 3 revisiones, hermano, y el lenguaje fue, digamos, actualizándose mucho. Entonces, este comité, compuesto por Juan Bautista Cabrera, hermano, y Cipriano Tornos, tomaron la Reina Valera 1862 y la actualizaron. Entonces, si tiene la oportunidad de tener una Reina Valera 1909 y una 1862, usted las va a comparar y son prácticamente idénticas, ¿ya? Así que una tremenda obra, hermano, del Señor de la Reina Valera 1909. Ya por lo general las traducciones antiguas son más duras, son más directas, hermano, no usan tanto eufemismo. Entonces, hermano, por eso nosotros preferimos esa. Cada vez, hermano, que comparamos, por ejemplo, las versiones más modernas, nos damos cuenta, hermano, que el lenguaje es suavizado. No es tan duro, no es tan directo. Entonces es importante el poder tener algunas versiones antiguas y más aún si son de la Reina Valera. Amén. Qué tremenda bendición. Amén. Aquí nos confirma nuestro pastor José, creo que el pastor José dice, así es, hermano Richard, Lutero escribió Castillo Fuerte. Ya, muchas gracias, mi estimado siervo, qué bendición ahí que nos confirman aquel dato. Tremendo himno, hermano. Lutero escribió una cantidad de himnos impresionante. Mire, hermano, la biografía de Lutero es tremendo. Hay un libro de César Vidal que se llama El caso de Lutero, que yo se lo recomiendo, hermano, porque, hermano, es un libro, pero extraordinario, extraordinario. Amén. Así que hasta aquí dejamos esta sección que tiene que ver, hermano, con la historia de la Reina Valera. Así que ahora nos vamos a preparar, vamos a ir a la cortina, hermano, de la predicación, hermano, que vamos a hablar acerca de Jeremías. Amén, mis amados. Entonces vamos a compartir una temática en esta hora, muy breve, hermano, pero que es importantísimo para nuestra vida, hermano, cotidiana, ¿ya? Vamos a hablar un poco acerca, hermano, de Jeremías y vamos a hablar del capítulo 17. Así que vaya usted a su Biblia, si la tiene físicamente, hermano, si la tiene en su celular, en una tablet, pero trate de ir conmigo en esta lectura, hermano. Dice así la escritura en Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 8. Dice así la escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, y en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová,
y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Así que por un breve momento, hermano, vamos a meditar en la vida de este tremendo hermano varón de Dios, Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Fue uno de los profetas de Judá que denunció la apostasía y rebelión del reino del sur, también llamado reino de Judá. Es considerado uno de los 4 profetas mayores, junto a Isaías, a Ezequiel y a Daniel. Fue contemporáneo de Nahum, es decir, vivieron prácticamente en la misma época. Fue contemporáneo de Nahum, de Sofonías y de Habacuc. Estos llegaron a profetizar en un mismo periodo en ese reino. Jeremías fue un hijo de un sacerdote llamado Hilcías, que era de Anatot en territorio de Benjamín. Un reformador, hermano, escribe lo siguiente, que en cuanto al ideal, hermano, del sacerdote, hermano, uno de los hombres más representativos de un sacerdote honesto, transparente, fue, hermano, este varón llamado Jeremías. Jeremías, hermano, Jeremías tiene esta dualidad. Fue formado para ser sacerdote, pero junto con ser sacerdote, fue un profeta de Dios. Hay algunos, hermanos, que están discutiendo si está bien que alguien se llame pastor evangelista, pastor maestro. Oye, si Dios le ha dado dos ministerios, 2 capacidades, 3 capacidades, yo no sé cuál es el debate, hermano, para que alguien desgaste una neurona de su cabeza para decir, no, es que no puede haber dos ministerios. Qué tremendo, hermano. Aquí vemos a Jeremías siendo un sacerdote y siendo, hermano, luego un profeta de Dios. Si bien no todos los sacerdotes eran profetas, los profetas debían provenir de esa orden, ya que la orden sacerdotal era, por así decirlo, la cuna de los profetas. Mas cuando entre ellos prevalecía la falta de conocimiento y la ignorancia, Dios escogía a sus profetas de otras tribus, y estos exponían y condenaban a los sacerdotes. Oye, qué tremendo, hermano. O sea, Dios de manera mayoritaria escogía a sus profetas de, hermano, de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví. Pero cuando entre ellos se corrompían en demasía, Dios levantaba a un hombre de Dios de otra tribu para denunciar a los profetas. Qué tremendo. O sea, para denunciar a los sacerdotes. Qué tremendo, hermano. O sea, el profeta, hermano, tenía una tremenda autoridad, porque era capaz, con la autoridad que le había dado el Espíritu Santo, de denunciar, hermano, a los sacerdotes corruptos, pero a la vez, hermano, de denunciar a los falsos profetas. Entonces, hermano, estamos frente a una persona con una autoridad tremenda. El profeta de Dios tenía una autoridad terrible, hermano. Cada vez que lanzaba una palabra, hermano, sabe que la gente, hermano, mire, casi nadie, hermano, lloraba cuando el profeta daba una palabra. Casi nadie se quebrantaba porque estaban tan mal espiritualmente, estaban tan rebeldes ante Dios, que en vez de que la persona se doblegara, que la persona se quebrantara, que la persona llorara frente a Dios, ¿sabe qué es lo que hacía? Se endurecían más. El mismo sentir, la misma reacción que había o que hubo en Faraón, hermano, se replicó en el pueblo de Israel cuando estaba en una profunda rebelión. Otro comentarista dice, los sacerdotes debían ser mensajeros de Dios y mantener la ley en sus labios para que la gente buscara instrucción de ellos, como lo dice Malaquías, ahí en Malaquías 2:7. Oye, qué tremendo, hermano, qué tremendo que llegó un momento en Israel, y sobre todo para el tiempo de Jeremías, que sabe que, hermano, los sacerdotes tendrían que haber tenido esta palabra, la ley de Dios, en su boca, porque, digamos, eran ellos los llamados a enseñar, a discipular, a instar, a corregir, pero sabe que, hermano, ellos habían dejado de lado la palabra de Dios. Qué terrible, hermanos, cuando vemos a alguien predicar que no cita la Biblia,
un predicador que no habla del evangelio, un predicador que no cita un texto bíblico, que no habla con autoridad de la palabra de Dios. Oye, ¿cómo va a ser el pueblo que lo escucha? Va a ser igual, hermano, porque también Oseas dice eso, que el pueblo será como el sacerdote. Es una verdad irrefutable. Entonces el llamado de Dios a los sacerdotes era que ellos tenían que tener presente, vigente en sus labios la palabra de Dios. Pero como eran inútiles muchos de ellos, Dios transfirió el honor del oficio profético a otros. ¡Qué tremendo, hermano! Pero Jeremías, como ya lo he mencionado, fue tanto profeta como sacerdote. Entonces, hermano, en el libro de Jeremías se denuncia cómo el liderazgo, teniendo que haber tenido la palabra de Dios en sus labios, en su boca, naturalmente primero en su corazón, ya no estaba allí. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Un pueblo desviado, un pueblo tibio, un pueblo carnal, un pueblo sin ley, un pueblo dado a Baal. Hoy eran irreconocibles. Pero, hermano, aunque la mayoría estaba contra Dios o indiferente a Dios, ¿sabe qué? Había uno que era fiel a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Jeremías, el hombre de Dios. Jeremías fue llamado al ministerio siendo joven. Jeremías capítulo 1, versículo 6. Joven, por favor, grábate esto. Joven, joven. Oye, qué importante, hermano, que los jóvenes, hermanos, realmente tengan un encuentro con Dios. Jeremías, imagínate, hermano, joven, hermano, y dado a la búsqueda de Dios. Jeremías 1:6. Cuando reinaba Josías recibió su llamamiento. Unos 70 años después que vivió el profeta Isaías. Con el tiempo se trasladó a Anatot, a Jerusalén. De Anatot a Jerusalén. Dios le prohibió casarse. Su ministerio duró unos 40 años. Profetizó bajo los reinados de Josías, Joacás, hermanos Joacín, Joaquín y Sedequías. Joacín lo encarceló por sus profecías de juicio a Judá. Y Sedequías lo arrestó ya que lo consideró un desertor, un traidor. Ya que el profeta, hermano, les había dicho que la ira de Dios caería sobre ellos. Entonces, hermano, usted nunca va a ver a un profeta de Dios que en toda la Biblia que alguien le haya reconocido algo. Jamás. Siempre hubo una oposición a la palabra profética. Siempre hubo un rechazo, hermano. Siempre hubo, hermano, un menosprecio, un menoscabo. Así que los que predican verdaderamente la palabra de Dios no deben, hermano, el sentirse decepcionados, frustrados cuando la gente no quiera recibir. Es propio, hermano, de los profetas de Dios, de los predicadores de la palabra, que sean rechazados, que sean ignorados, que sean vilipendiados. Este profeta Jeremías, hermano, entregó muchas palabras. Pero una de las cosas más tremendas, hermano, si usted lee el libro de Jeremías, ¿sabe que Jeremías, hermano, llegó el momento en el que ya no lo dejaban profetizar en el templo? ¡Ay, qué tremendo, hermano! El templo que tenía que ser el lugar donde hubiese el mayor espacio para la palabra. El templo que tenía que ser el lugar donde la gente tenía que ir a escuchar la palabra. El templo que era el lugar donde tenía que ministrarse la palabra. ¿Sabe lo que pasó? Le dijeron a Jeremías, tú no vas a entrar acá, tú no nos vas a profetizar. Que pase el mentiroso, que pase el engañador, que pase el de doble testimonio, que pase el cuentero, que pase el estafador, que pase el de doble moral, que pase el inconsecuente, que pase el que es inconverso. Pero a ti, Jeremías, a ti no te vamos a permitir profetizar. Oye, qué tremendo, hermano. Oh, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Muy conocido el caso de John Wesley. Hermano, con todo el deseo de predicar la palabra. El hombre había sido años ministro anglicano y nunca se había convertido de verdad, hasta que un día dice que tuvo la experiencia de la conversión. Y cuando se convirtió comenzó a predicar, hermano, con una radicalidad, hermano, desde la palabra.
¿Y sabe qué le sucedió? Lo comenzaron a echar, hermano. Lo comenzaron a echar de las iglesias. Y lo echaron de una iglesia a John Wesley. Yo no sé a cuántos metodistas hoy actualmente lo echarían de un culto, si son súper dóciles. Hermano, en cambio Wesley predicó fuera. Muchas veces iba en la mitad del sermón y ¿sabe qué es lo que hicieron? Lo echaron. Ay, yo no sé si hay un amén, un gloria a Dios. Terminaba la prédica y esta junta de oficiales le decían: nunca más vengas a predicar acá, fuera. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Yo me imagino cómo el diablo lo habrá atacado mentalmente. Te das cuenta que nadie te recibe. Te das cuenta que nadie quiere recibir la palabra. A lo mejor te llamaste solo. A lo mejor Dios no te ungió. Oye, qué tremendo, hermano. Lo echaron de una, de otra, de una, de otra, de una, de otra. Pero lo que él no entendía es que eso venía de parte de Dios. Aleluya. Eso venía de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería levantar a un nuevo movimiento desde la calle. El metodismo nace en las plazas, nace digamos, al aire libre, nace predicando, hermano, entre las minas, hermano, entre ferrocarriles, entre el pueblo desechado. Qué tremendo, hermano, porque mira, si alguien te cierra la puerta, no te preocupes, porque Dios te abre un portón, porque Dios te abre, hermano, una plaza, porque Dios te abre un lugar público, porque lo que le debe interesar al predicador es que Dios esté con él. Qué tremendo, hermano. Es el mismo Jeremías, eso usted lo lee en Jeremías 7:10. Es este Jeremías que exalta, hermano, el conocimiento de Dios. Si alguno se ha de alabar, alábese en conocer y en entender a Dios. ¡Qué tremendo! Jeremías 9, 23 y 24. Es Jeremías que nos habla de la casa del alfarero, porque él mismo se sentía esa vasija, él mismo entendía que Dios lo iba modelando, que Dios lo iba formando. Oye, cuando Dios te modela, cuando Dios te forma, ¿sabes qué, hermano? Dios, hermano, Dios va tratando con esas áreas que más te duelen. Dios va tratando contigo con esas áreas que más te opones a que Dios trate, pero Dios comienza a tratar con esa área. Jeremías capítulo 18, versículo del 1, bueno, hasta el último versículo. Jeremías 19, hermano, versículo 13. Es el profeta Jeremías, hermano, que habla de, hermano, el nuevo pacto. Es Jeremías uno de los principales profetas que habla que vendría una nueva dispensación, que vendría un nuevo tiempo, un nuevo pacto. Este pacto sería un pacto entre Dios y sus hijos. Sería un nuevo pacto, hermano, que establecería el Mesías, Dios entre nosotros. Qué tremendo, hermano. Y este mismo Jeremías llegó un momento que dijo: ya no voy a profetizar más en tu nombre. Ya no voy a hablar más. No voy a hablar más porque me aburrí. Profetizo, me golpean. Profetizo, me tratan mal. Profetizo, me echan del templo. Profetizo y todos me odian. Todos me tratan de traidor. Profetizo y hay calamidad. Profetizo y hay juicio. Profetizo y la gente se enoja. La gente me agarra mal a mí cuando yo estoy entregando lo que viene de Dios. Me aburrí, no sigo más profetizando. ¿A cuánto le ha sucedido eso? Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando Dios llama a alguien, Dios lo impulsa a seguir. Ese hombre puede querer una y otra vez dejar todo y va a venir una y otra vez el Espíritu de Dios. Va a venir una y otra vez el poder de Dios y va a instar a esa persona a seguir. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta, por vergüenza y por escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo
y no pude. Traté de sufrirlo. Traté de que esto se saliera de mí. Traté de que esto no continuase en mí. Traté de abandonar este llamamiento, pero no pude, porque Dios siempre puede más. Porque Dios siempre puede más. Un hombre puede estar débil, puede estar pasando un momento de crisis, pero si ese hombre es llamado por Dios, hoy ese hombre va a recibir, hermano, el impulso del Espíritu Santo de Dios. Y es este mismo Jeremías, hermano, por el Espíritu, que nos dice: maldito el varón que confía en el hombre. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¿Cuánto no le habían prometido a Jeremías? Voy a estar contigo, te voy a apoyar, voy a estar contigo, voy a estar en las buenas y en las malas. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? La gente luego lo dejaba, la gente le daba la espalda. Entonces, hermano, por el Espíritu, Jeremías entiende: no, yo no puedo depender de una persona, yo no puedo depender de otro ser humano, porque para mí, mi única victoria es estar dependiendo de Dios. Como dice Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre. Oye, ¿qué palabra más fuerte, hermano? Maldito el varón que confía en el hombre. La Nueva Traducción Viviente dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Oh, qué tremendo, hermano. Que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Qué tremendo, hermano. Mira, Dios no te dice, si tú quieres vivir dependiendo de alguien, es tu libre albedrío. No, Dios te dice: mira, si llegas a poner a otra persona en el lugar que solo es mío, lo que va a descender sobre ti es una maldición. Oye, y esto lo dice Dios, esto dice el Señor. Esto no lo dijo Jeremías. Esto lo dijo Dios. Dios dice: todos aquellos que me desplacen a mí del lugar preeminente que debo tener en sus vidas, y si en vez de confiar en mí confían en los hombres, van a ser constituidos malditos. Oye, qué palabra más fuerte, hermano. La Septuaginta griega dice: maldito el hombre que pone la esperanza en otro hombre. Qué tremendo. Hay gente que dice: no, es que mi futuro le pertenece a tal persona. Oye, ¿cómo tu futuro le va a pertenecer a un hombre o a una mujer si tu futuro le pertenece a Dios? ¿En qué consiste la maldición? Número uno, depender del hombre. Eso es lo primero, depender del hombre. La Reina Valera 95 dice que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Qué tremendo, hermano. El comentarista JFB dice lo siguiente: se refiere a la inclinación de los judíos a confiar en Egipto a causa del miedo que tenían a Asiria y a Babilonia. Confía, esta voz es enfática. Es lícito esperar ayuda de los hombres mientras Dios los capacite para ayudarnos. Pero nuestra confianza debe descansar únicamente en Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuánta gente, hermano, que tiene tremendos, sendos problemas y están esperando que esa persona que dice que es su amiguis, que es su partner, que es su brother, que es su compa, oye, que es su compañero, que lo ayude? Y ese tipo probablemente no te va a ayudar en nada. En vez de haber estado orando, en vez de haber estado clamando, en vez de haber estado buscando el socorro de Dios, hay gente que está esperando, hermano, si otro hombre lo ayuda. Por favor, hermano, en el momento que tú te encuentres, tú ve hacia Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué significa la palabra maldito? Esta palabra maldito significa que ha sido maldecido. Entonces el Señor dice: todos aquellos que coloquen su confianza en el hombre, declárense maldecidos. ¡Oh, qué tremendo, hermano! ¿Qué te ha pasado cuando has puesto tu confianza en alguien y te ha traicionado? ¿Qué te ha pasado cuando le contaste un secreto a ese amigo, a esa amiga, que esa amiga te dijo: no, amigo y amiga,
hasta la muerte contigo. Oye, a la primera que te pueden dar la puñalada por la espalda, te ponen la puñalada. A él no le importa, hermano. Es por eso, hermano, que nosotros debemos tener cuidado. La fe cristiana es una fe que solo coloca su confianza en Dios. Que solo depende de Dios. Que solo coloca su fe irrestricta en Dios. Mira lo que le pasó a Israel. Colocó su confianza en los sacerdotes. Colocó su confianza en los escribas. Colocó su confianza en el templo. Colocó su confianza en sus gobernadores. Y todos esos se iban alejando de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué es lo que pasó? Toda la ruina alcanzó al pueblo. Porque la gente no quiso reaccionar. Ahora, si alguien ha tenido confianza en ti, te ha contado un secreto, te ha contado una intimidad, tú no vayas a decir, bueno, es que es maldito el hombre que confía en el hombre, entonces voy a publicar esto en Facebook, voy a contar la última. No, por favor. O sea, si usted es un hijo de Dios, usted es una persona confiable. Pero usted, como individuo, tiene que aprender a confiar en Dios. El término maldición significa imprecación que se dirige contra alguien o algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. ¡Qué tremendo, hermano! Este vocablo se refiere a una desgracia. Entonces, mira, el texto podríamos parafrasearlo. ¡Qué desgracia es para el hombre confiar en otro hombre! Una desgracia, hermano. En cambio, cuando tú comienzas a confiar en Dios, oye, todo se puede comenzar a poner complicado, pero Dios en algún momento, hermano, te sorprende. Dios mueve su mano, Dios hace algo. Entonces, hermano, el llamado de Dios en este sermón es a depender de Dios, es a tomarse de Dios, es a sostenerse de Dios. Y escúchame, y no solamente tienes que tener cuidado con otros, sino que el apóstol Pablo dijo, cuídate de ti mismo. Es decir, tampoco confíes en tu espiritualidad. Yo tampoco debo confiar en mi espiritualidad, en mi búsqueda, en mi conocimiento. No, todo debe estar a los pies de Cristo. Oh, qué maravilla, hermano. A los pies de Dios, Señor, ahí está mi conocimiento, ahí está mi cultura, ahí está mi inteligencia, ahí está mi oración, ahí está mi ayuno, ahí está mi lectura de la palabra, ahí está mi economía. Todo está frente a ti y a tus pies, mi Dios. Qué tremendo, hermano. Así que, hermano, la enseñanza es clara. No hay que apartarse de Dios. ¿Sabes cuando se consuma la ira, hermano, de Dios sobre alguien? Cuando esa persona se aparta de Dios desde su corazón. Porque hay gente que puede estar hablando de Dios con la boca y su corazón lejos de Dios. Entonces aquí, hermano, hay que acercarse a Dios. Hay que confiar en Dios y no hay que abandonar nunca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y debemos seguir adelante. Hasta aquí dejamos esta reflexión y que Dios les bendiga. Amén, mis amadísimos en Cristo. Y el tiempo ha pasado rápidamente, ya son las 4:54 minutos. Un saludo para nuestra hermana Axa, un saludo para nuestro hermano Iván, para mi esposa, un saludo, para todos y cada uno de ustedes. Ha sido un tiempo tremendo de bendición. Así que vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle gracias por haberme dado este honor de haber podido predicar su palabra. Señor, haga usted, mi Dios, que esta palabra dé fruto en los corazones, al 30, al 60 y al 100 por uno. Ayúdenos a ser como Jeremías, ser personas fieles a Dios y a la palabra de Dios. Y cuando estemos débiles, denos la fuerza para seguir avanzando. Bendiga a mis hermanos, Padre eterno, que recibieron esta palabra, y muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Justicia mía eres tú. Amén, mis amados. Que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Nos estaríamos viendo, si el Señor lo permite, el lunes. Maranata, el Señor viene. De tu santidad cantaré a ti, La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga. Radio Plenitud 1038.